¿Estás agarrando valor para ir a terapia y todavía no has tomado la decisión? ¿Te preguntas por qué a partir de los millennials se va más a terapia? Si tienes esas dudas y más, yo te invito a que te quedes al podcast del día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estés escuchando. Bienvenido al podcast Conversando con el Elefante. Conmigo está el psicólogo Guillermo Pacheco y una servidora, la psicóloga Mónica Cano. Hoy vamos a hablar de un tema que pues vemos bastante común, que luego nos pregunta mucho. Creo que este es un tema típico entre la familia y ahí es donde, bueno, nosotros como psicólogos, cómo nos pregunta la familia sobre todo sobre este proceso de ir a terapia, y donde también si tú tienes tus dudas al respecto y pues estas resistencias, diría yo, para ir a terapia, pues estás en el lugar indicado. Sobre todo los papás, los tíos, los abuelos, si tú eres generación millennial y más abajo, la verdad es que seguramente te enfrentas a personas que te dicen, ay, pero si yo no estoy loco, pero si yo no tengo ningún problema, pero si yo nada más le echo ganas o me voy a trabajar y ya con eso la armamos. Entonces, la verdad es que se puede volver incluso un poco frustrante e incómodo en este tipo de casos y estas conversaciones, porque la gran mayoría de las ocasiones en este sentido tenemos que estar tanto validando a la persona que no tienen intenciones de ir, pero también tenemos que crear un entorno, un ambiente un poco menos conflictivo para que esto no se vuelva motivo de discusión. Entonces es saber cómo lidiar con este tipo de cuestiones, pero también tenemos que comprender las razones por las cuales la gente no quiere ir a terapia, y eso es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Exactamente. De hecho, bueno, vamos ahí para empezar con el primer punto, y ahí sí, donde parece una competencia popular, y me atrevo a decir que esto es muy arraigado a la cultura mexicana. La primera es, no estoy tan mal, hay gente peor. ¿Cuántas veces la has escuchado? Sí, no, la verdad es que es muy interesante desde el punto de vista, regreso al punto desde la familia, porque luego a mí me pasa, no sé, veo un tío, lo que sea, traigo mucho en la cabeza a un tío que luego, siempre que lo veo, pues sabe que soy psicólogo, y entonces siempre llega ahí, ¿qué onda, sobrino? Que ya, psicoanalízame, ¿qué tan loco estoy? Ah, sí, no, ya estoy muy loco, ¿verdad? Sí, no, yo ya me debería ir ya al psiquiatra. No, es que yo ya estoy bien mal. Y entonces, incluso esa es la plática con el psicólogo, o cuando tenemos problemas, es quién está peor. Incluso cuando tú eres una persona que tiene dificultades por ansiedad, por depresión, te acaban de dejar o acabas de terminar a la novia o al novio, estás llorando, y entonces vienen los demás y te dicen, ay, pero a mí me ha ido peor, pero yo estoy peor, pero a mí me ha ido de la fregada. Y entonces, bueno, pues tú también deberías ir a terapia. No, hay gente que está peor y sí debería ir. Yo no, yo con ir al trabajo. Es muy interesante todo cómo se va desvirtuando la conversación tan rápido, y que se vuelve el foco una disputa entre quién está peor, quién está sufriendo más, y desde ahí se toma la decisión de tener que ir a terapia. Justamente, de hecho, uno de los errores culturales más comunes, ahí sí con respecto al sufrimiento, es esta competencia de sufrimiento que le escucho todos los días dentro de la terapia, aun quien ya se animó y también de quien todavía está agarrando valor. Yo siempre les pregunto, ¿por qué esperarse a estar en la calle de la amargura y no atender el problema desde antes? ¿Y por qué lo planteo esto como un problema cultural? Porque entonces es como, tengo que estar genuinamente en el hoyo para que valga la pena. Y de cualquier manera siempre llega este comentario, espero YouTube no me fune por esto, pero al fin y al cabo no, pues es que en Israel están peor. Y digo, en nuestros tiempos es que en África están peor. Sí, los niños de África, cómo nos tocó en nuestra generación eso. Entonces, ahí es donde justamente yo siempre les digo dentro de la terapia, esta competencia, sí, dato curioso, esto es invalidación propia. ¿Por qué? Porque nos la pasamos compitiendo con sufrimientos ajenos, y es donde yo siempre les digo, a ver, y en la misma terapia les digo a los pacientes, si tú y yo nos ponemos a platicar y echarnos un round de quién ha sufrido más,
alguien va a terminar ganando, muy probablemente. Claro. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto está descontextualizado. ¿Por qué? Porque mi normalidad y mi entorno y con lo que crecí, lo que me pudo haber hecho sufrir a mí, puede que a ti no, o puede que a ti sí. No lo sabemos, pero es donde tenemos que entender que el sufrimiento, así como el amor, el cómo lo sentimos y demás, es algo único de cada persona y es digno de validación y hay que darle su lugar. ¿Por qué? Porque entonces desde cuestiones muy sencillas, no sé, en el cine, yo puedo llorar por una película y tú no, y no manches, cómo sufrí yo la película y tú me vas a decir, ay, no mames, que lloraste por eso. Claro, me vas a mandar al carajo. Y ojo, porque es desde la invalidación, pero ve el pensamiento automático. Exageré, no debería yo de sufrir por eso. Claro. Entonces ahí es donde podemos estar desvirtuando él si realmente necesito ayuda. Y desafortunadamente, algo que vemos muy común en la terapia y que siempre decimos es que si hubieras venido en el pre de esto, a lo mejor y no super prevención y mucho antes de que me pase, sino cuando comenzó todo, te prometo que todo sería mucho más sencillo y más rápido. Es más, te hubieras ahorrado 40 sesiones, sí. No lo sé, bajita la mano, sí, por decir un número al aire, porque ese es el problema, queremos pedirle ayuda cuando ya hay algo roto, en lugar de cuando empieza a romperse. Sí, el ejemplo que yo pongo en este tipo de casos por la cual la gente no va a terapia y sobre todo esto que estás mencionando, la gente lo pone como un pretexto, como una excusa, no estoy tan mal como otras personas. Imagínate que eres un coche y que a este coche necesitan ponerle gasolina. Ahora, la gasolina se la puedes poner desde que está en 3/4 de tanque, medio tanque, 1/4 de tanque, pero imagínate que no te permites ponerle gasolina a tu coche hasta que ya está justo a punto de acabarse la reserva. Ya que estoy en donde ya no puede el coche más, en ese momento es donde voy a la gasolinera a llenar el tanque. Es más, a veces hasta tengo que empujar el coche para poder llegar a la gasolinera y entonces que se recargue el tanque. Eso es lo que nos pasa a la gran mayoría de nosotros que ponemos esto como excusa. Es en lugar de llenar nuestro tanquecito con terapia, los 3/4 de tanque o al medio tanque, esperamos que ya nos esté llevando la fregada y decir, ahora sí estoy terriblemente mal para entonces ir y hacerme mi alineación y balanceo y llenado de tanque. Entonces, ese es el mayor problema que la gente llega a tener en este tipo de casos. Por esa misma razón es algo a atender previo y sobre todo, no te va a costar lo mismo un 1/4 de tanque que llenar el tanque desde la reserva hasta el lleno. Duele más al bolsillo eso. Entonces, eso también es un punto. De hecho, el siguiente punto, qué bueno que lo empiezas a mencionar justamente, es demasiado caro. Sí. La neta sí. Te entiendo, hermano, o sea, sí, lo sabemos. Es como el meme que dice, yo ya no pienso que estás loco por ir a terapia, sino pienso que tienes dinero. Y sí, hasta cierto punto sí, sobre todo si vas a práctica privada de psicología, que la gran mayoría de las personas buscan la práctica privada de la psicología, porque también, vamos a ser muy honestos, en la práctica pública no tenemos... Exactamente. Por un lado no tenemos el abasto y por el otro lado, la verdad, para lo que es en específico y para las peticiones que hay, porque por ejemplo se buscan terapeutas generales, o sea, psicólogos generales. Una persona que haya salido de la licenciatura, pueden ser recién egresados, que tú y yo sabemos que ser recién egresado no es específicamente sinónimo a ya sabes dar terapia. Entonces muchas veces incluso este perfil de personas están brindando terapia en el ámbito público. Entonces es complejo y es difícil. Hay gente que no le es suficiente esta práctica pública, que necesitan otro tipo de apoyo, que necesitan otro tipo de ayuda y sí, siempre va a repercutir un poco más desde lo económico. Sin embargo, también es importante tener a consideración cuánto estás gastando, cuánto te está costando no ir a terapia. Sí. Esas pedas, esos choques, por ejemplo, hay mucha gente que en el arranque de ira chocan, rompen exactamente, compran compulsivamente, rompen algo de su casa y entonces lo tienes que estar pagando y repagando. Pues mejor hubiésemos ido a terapia.
y lo hubiéramos pagado ahí y hubiéramos mejorado las cosas. Ahí sí, nada más voy a hacer un paréntesis Sí. con esto que está señalando del sector público. Ahí sí, nada más. Sí. Punto importante, no es que no hayan buenos profesionistas, porque Claro. también los hay, pero desafortunadamente el espaciado de las consultas y sobre todo para casos severos es donde pues pudiera no ser muy funcional. Te pueden dar consultas hasta dentro de 3 meses. Exactamente. Y también ahí sí, por lo mismo de que luego les piden una cantidad de pacientes por atender, el tiempo es delimitado. Claro. Si nosotros nos sentimos delimitados con 1 hora de sesión, no me quiero imaginar estas personas trabajando de 15 hasta 30 minutos Sí. en una sesión. Sí, claro. Eso, bueno, ahí sí, mero conocimiento. Sí, Por claro. otro lado, sí, por supuesto que es caro, desafortunadamente. El tema de la salud es cara. Pero otro punto también que mencionas, ahí sí, más allá de todos estos arranques que podamos llegar a tener, tanto costos personales como literalmente económicos, también para aquellas personas que llegan a somatizar, nada Claro. más, las cuentas y la cantidad de doctores que llegan a gastar, la cantidad de medicamentos y la consecuencia que eso pueda llegar a tener a nivel físico, y la lista sigue y sigue y sigue. Desafortunadamente llega un punto en donde es mucho más barato pagarle a un psicólogo o hacer la Claro. inversión del psicólogo que estar pagando de doctor en doctor en doctor. Aunque sea un similares, pero saca tu cuenta de cuánto puedes llegar a estar invirtiéndole a tu salud, sobre todo cuando estamos hablando de un tema de somatización. Ay, sobre todo, por ejemplo, ya que hablas de somatización, en general, mucha gente, la gran mayoría de la gente somatiza, por ejemplo, en temas estomacales. Entonces, digestivos. Entonces, justamente, a mucha gente le pasa que no se le quita, y no se le quita, y no se le quita, y no se le quita. Y sí, efectivamente, fuiste con un médico general de una de estas farmacias y al final del día no te está funcionando. Entonces terminas pagando eso, pagando esos medicamentos y después terminando yendo con un especialista y además pagar esos estudios y además carísimos, un montón de cosas. Eso por un lado. Una parte es del coste económico. Otra parte es el coste también incluso emocional, social, familiar. ¿Cuántas familias también por tener, o sea, si tú te ha pasado, conoces a alguien o has escuchado esa historia, dale like para ahora sí que para saber que no estamos solos y para que otras personas también sepan no están solas. ¿Cuántas personas no conoces que sus padres se han divorciado, que han tenido pleitos, dificultades justamente porque literal papá dice yo soy así, yo no voy a cambiar? O porque mamá dice a mí nadie me va a venir a decir qué es lo que tengo que hacer y yo no voy a dejar de ser así. Es como genuinamente los costos a los que nos llevan incluso en las familias por el hecho de decir no voy a ir a terapia, no voy a resolver este tipo de situaciones. La verdad es que eso es algo que termina afectando en general. Hay gente que también está deprimida, no se siente del todo bien, pero dice pues no estoy tan mal como otras personas, pero se empieza a aislar de los amigos. Y entonces termina siendo un coste social muy grande. Justo. Termina dejando de tener amigos, termina dejando de ser invitado a cualquier otro lugar porque no ha atendido este tipo de temas de manera pronta o de manera efectiva. Justo. Entonces, eso también es algo a considerar. De hecho, me han tocado N cantidad de pacientes que han dado vueltas y vueltas y vueltas, tanto en temas de salud y desafortunadamente ya muy frustrados porque ellos son el problema. Entonces, ya que les explicas y todavía incluso digo ya para casos más fuertes, oye, pero es que con este medicamento vas a estar bien. Es como, neta, y todos estos años de remedio casero, en remedio casero, en remedio casero, el huesero, el curandero, lo que gustes y mandes, es como, ¿y con esto? Sí. Entonces, el coste emocional, psicológico y económico, aguas, porque puede llegar a ser exageradamente alto. Exactamente. La verdad es que eso, de hecho, es un tema demasiado común. Incluso con los médicos que te terminan mandando esto que mencionábamos, 40 estudios, después de los 40 estudios y después de revisar 40 cosas que posiblemente pudieses tener, después de todo eso que te gastaste, el médico te dice, pues entonces creo que debes ir al psicólogo porque esto suena más estrés y suena más ansiedad. Es como... No hay diagnóstico. No hay un diagnóstico. Y luego, a ver, si tú eres médico, nos estás escuchando, la neta, sí te digo,
ten un poco más de empatía si tú no tienes este nivel de empatía. Este tipo de comentarios como de, nada más es estrés lo que tienes, no es nada más estrés. Tienes una cuestión que revisar, que trabajar, que es ansiedad o estrés o depresión. Y es importante y relevante que lo trabajes, porque nota todo lo que te está afectando, todas las dificultades que tienes. Es importante que lo revises, porque eso, de hecho, me pasa escucharlo demasiado, que los médicos tienden a invalidar totalmente nada más es ansiedad, entonces nada más es estrés, ve con el psicólogo a revisarlo. O sea, no son enchiladas. Sí, exactamente. O sea, no invaliden el trabajo de otros, porque también es muy cierto, eso puede llegar a afectar. Entonces, tengan a consideración todo este coste. Y sobre todo, si tú tienes esta barrera, también incluso toma a consideración todo lo que puedes mejorar económicamente hablando si comienzas a ir a terapia. Lo de menos y el menor de los problemas, te voy a ser muy honesto, es una entrevista inicial, es que el psicólogo te diga, creo que esto sí tiene más bases biológicas, creo que esto sí tiene más bases médicas, entonces te puedo ayudar con esto, pero hay un montón de otras cosas que sí deberías ir con un médico. Y eso te lo va a decir en la primera sesión. Exactamente. Te tocó una sola sesión para saber si realmente tiene más bases biológicas o no. Exactamente. O un par de sesiones, ponle tú. Eso en el mejor de los casos. Claro, porque sí necesito señalar que no siempre se puede en las primeras sesiones. Depende del expertise del terapeuta, también te mencionaría. Hay veces en las cuales lo ves y dices, esto tiene bases biológicas. O sea, está muy cañón. Y sobre todo, una persona, o sea, un terapeuta sabe en buena medida cuando tiene tanto que ver con ansiedad, estrés o depresión. En ese sentido, sí es donde te dice, sí se puede. Exactamente. Y bueno, para continuar justamente con otro punto también muy importante y una de las excusas principales que hoy por hoy ya no debería de ser tanta excusa, es el tema no tengo tiempo. Sí. Ahí sí, justamente, no tengo tiempo. Yo entiendo que las vidas son muy ocupadas, muy complejas y demás, pero normalmente no tenemos los 50 minutos que pasamos papaloteando en el celular a lo largo del día. Genuinamente no tienes este tiempo. Yo sí lo cuestionaría más bien por qué no quieres ir. O porque es tan difícil para ti ir. Para que te digan tal vez algo que ya sabes y te da miedo, ok, es válido, claro, justamente, pero es desde el reconocimiento de este miedo donde hay que empezar a evitar las excusas. Claro. Y entonces yo te recomiendo, ok, si estás dando esta excusa, pues yo diría aguas. No, es que el psicólogo me queda muy lejos y, es que Puebla y la hora de la lluvia y te la compro. Pero ya hay sesiones en línea también. Claro. Y entonces por eso digo, es válido y no tan válido en ocasiones. Sí, lo que más nos pasa justamente en este tipo de casos, y ojo, también hay que tener a consideración esto, porque sí pasa, quiero al psicólogo, pero que sea el especialista, pero que además esté en mi zona y además atienda en los horarios en los que yo quiero y además, o sea, es como... De hecho, ese es el primer motivo de consulta, ¿por qué tantos peros? Te estás dando cuenta de que estás poniendo demasiadas condicionantes a un tema de terapia. Es como, también hay que aprender a ceder un poquito. Y te lo digo porque yo he sido ese paciente. O sea, genuinamente yo he sido esa persona que pone demasiadas condicionantes en cuanto al tipo de terapeuta que lo tiene que atender. Y eventualmente el terapeuta que te atiende, pues... tienes que permitir que trabaje, tienes que permitir que lo haga. No, y también lo vemos dentro de la consulta. Solo puedo en este horario tal día. Ok, se alinearon los planetas y se libera ese horario que me pediste. No puedo. Sí, una vez me ocurrió justamente, se voy a poner día y hora X. Pero sí fue como yo solamente puedo los jueves 7 de la tarde. Es el único horario en el que puedo, de toda la semana. De toda la semana. Sí. Ok, va. Entonces, ponemos ese horario. Salimos, revisamos tema de agenda. Mira, jueves 7 de la tarde, está el espacio. No, pero no creo poder. No es exactamente el horario que me acabas de decir que sí podías. Es este sesgo que tenemos muchas veces en cuanto a nosotros mismos y en el tema de tiempos, que es solamente puedo...
en ciertos horarios de ciertas formas y además es porque no tengo tiempo. Ojo, esto es un punto muy importante. ¿En cuántos aspectos tu motivo de consulta por el cual no quieres ir a terapia te está afectando? Puede ser que esté afectando todos esos horarios en los que según tú no tienes tiempo. Puede ser que esté afectando tu trabajo, puede ser que esté afectando tu familia, puede ser que esté afectando tu escuela. Y entonces es donde tenemos que aprender a darnos cuenta, ni estoy dándole como debiese darle al trabajo, a la familia, a la escuela, mi esfuerzo, mi mentalidad, mi bienestar, y tampoco estoy permitiendo que haya algo que me ayude con eso. Entonces me estoy quedando en ese limbo. Justo. Lo que en la gran mayoría de las ocasiones nosotros tenemos que ir haciendo es reconocer que a veces voy a tener que ceder un poco en cuanto a tiempos, voy a tener que ceder un poco en cuanto a opciones, inclusive si es en línea, si es presencial. Hay gente a la que de plano sí, de verdad, no se le acomoda en línea y no se va. Está bien, pero también es importante que tengas a consideración si te estás dando el chance de ello. A mucha gente le pasa esto que mencionan de, es que yo no puedo en línea porque abro la computadora y empiezo a abrir un montón de cosas más. Ok, vale, inténtalo desde tu celular, no desde la computadora. Es que si estoy en la sala pongo la televisión de fondo mientras estoy en mi terapia, o sea, realmente pasa, y pues entonces me embobo con la televisión. Ok, vamos a cambiar de lugar. Donde tomas la sesión. Entonces, de alguna manera es encontrar todos esos elementos que te permitan tener ese espacio donde sí le dedicas a la terapia. Sí, perdón que te interrumpa. Justamente, y yo te recomiendo que si estás justamente con este tipo de resistencias y este tipo de excusas, coméntalas con tu terapeuta. Esto está maravilloso, porque justamente al tú señalarle a tu terapeuta este tipo de resistencias, esto que estaba señalando ahorita justamente, en las técnicas de activación conductual, pacientes deprimidos que se sienten tan mal y es excusa tras excusa tras excusa, se trata justamente de ayudarlos a encontrar una solución a estas resistencias y estas supuestas barreras. Entonces, yo sí te invito a que lo revises justamente con tu terapeuta, y un terapeuta con la pericia adecuada te lo va a poder señalar, porque entonces esto se aborda dentro de la sesión para que deje de ser un problema tal cual. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa muchas veces ahorita con esto que estás mencionando? La otra queja, entonces voy a tener una sesión nada más para revisar. ¿Por qué no puedo tener sesiones? Sí, porque sí es un motivo de consulta. O sea, genuinamente sí es un motivo de consulta entender y comprender eso. Porque eso es lo mismo que se está viendo reflejado en la terapia, sí, pero que tú no sabes en dónde más se está viendo reflejado. Tal vez se está viendo reflejado también en la falta de interés de ir a hacer ejercicio, la falta de interés de comer sanamente, la falta de interés de levantarte para ir a trabajar, de hecho, etcétera. una prima en nuestra actividad es lo que se ve dentro del consultorio es el reflejo de lo que pasa en el exterior. Entonces, si tú eres esa persona que pone los miles de peros, que no tiene el tiempo, es muy probable que esto esté ocurriendo también en tu vida personal y que esto sea parte del problema de aquello que estés viviendo. Exacto. Y entonces ahí donde nosotros tenemos que estar justamente a las vivas de estas resistencias para poder abordarlas y que no sea un tema en contra de la terapia. Exactamente. Ojo, y esto es un punto muy importante. Esto no significa la terapia es lo único que existe en el mundo. Esto también puede ser reflejado, por ejemplo, si no quieres ir con el médico, si no quieres ir con el nutriólogo, si no quieres ir con cualquier otro especialista. Esto también es algo que es importante que tengas a consideración. Digo, nosotros estamos hablando desde el tema terapéutico, porque psicólogos. Justamente. Pero esto es algo que también vale la pena que tomes a consideración y que revises, por ejemplo, como dices, con un terapeuta o con el especialista con el que te está acostando. Y ojo, ese especialista efectivamente no debiese estarte juzgando, porque muchas veces pasa esto de, sobre todo, ahora sí que una disculpa, pero me ha tocado más escucharlo ahí con los nutriólogos. No, es que si no vienes y si no lo haces es porque no quieres y es porque eres flojo. Sí, ojo, aguas. Algunos nutriólogos sí. Sí, no sé, o sea, si tú eres especialista o prestador de servicios de donde sea, recuerda un punto muy importante. Nadie está ahí en ese lodo que está viviendo por gusto. Claro. Nadie lo está haciendo por flojo. Es porque hay algo que les está impidiendo conseguirlo. Entonces hay que aprender a ser más empáticos y resolverlo.
Para continuar igual, tenemos la siguiente. ¿Qué dirán los demás o me da vergüenza? Justamente. Y es ahí donde, bueno, si me llega a mí un paciente con este discurso, es que me da pena que vayan a decir... Bueno, ahí es donde estamos hablando un poquito de la perspectiva y cómo lo percibe su mundo alrededor de los demás, aunque también tenemos que empezar a señalar, normalmente en las generaciones más actuales, esto deja de ser un problema, al contrario, tengo entendido que somos chiste dentro de sus mismas conversaciones y chismecito casi, y está bien, está padre. ¿Qué crees que me dijo mi terapeuta? Esto está chido, está bien. Sin embargo, generaciones más arriba de los millennials, esto es un problema y también se respeta. Sí. Y entonces es ahí donde, no tienes que llegar a estos extremos de generaciones más abajo, donde lo abren completamente, pero donde también puede ser un espacio tuyo y no es algo que tengas que empezar a abrir con todo el mundo como tal. Claro, totalmente. Esto creo que es un punto que sobre todo para las, como dices, para las generaciones más abajo, realmente ya no está siendo tanto un problema y sobre todo que para las generaciones que los millennials están siendo sus padres, ya no está haciendo tanta bronca porque nosotros también hemos tenido esa necesidad de poder ir a terapia. Digo, también hay sus excepciones, por supuesto, pero hay muchas personas que ya están mucho más abiertas a esta posibilidad. Ahora, ojo, eso también es un punto súper importante. El hecho de decir, si tú eres millennial, si tú eres generación más abajo y también estás visualizando que tus padres también lo necesitan, está bien que se los señales. Pero no los obligues. Pero no los obligues, exactamente. Ojo, estamos revisando cuáles son esas resistencias, cuáles son esas razones por las cuales la gente no va a terapia, pero esto no significa, mira, te voy a presentar, mamá, papá, te voy a presentar este capítulo de podcast y entonces aquí están las razones por las cuales sí deberías ir a terapia. No, es como... También están en su derecho de decir, a mí me cuesta, a mí se me dificulta, yo tengo otras razones por las cuales no estoy yendo, está bien, pero este capítulo básicamente te ayuda a ti a comprender y entender por qué la gente lo decide de esa manera y también para poder mediar de mucha mejor manera el tema de si debieses o no debieses ir a terapia y sobre todo que tú puedas ir rompiendo tus propias barreras. Exactamente. Entonces esto es importante porque la verdad es que hay gente, me ha tocado gente que ya está en sus 60, en sus 50 y tantos y que dice, es la primera vez que voy a terapia y vengo a terapia en realidad porque mis hijos me dijeron, está bien, ¿qué es lo que quiere trabajar? No sé, es que mis hijos me dijeron. ¿Y qué le dijeron? Pues que estoy mal. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y genuinamente tengo una sesión con una persona que no tiene ni idea de por qué tiene que ir, solamente fue porque sus hijos la obligaron o lo obligaron. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto porque si no, efectivamente, nada más estamos forzando los límites ajenos. Exactamente. Y ojo, porque nosotros también como generación pedimos mucho respeto, claro. Y entonces también hay que respetar a las generaciones de arriba. Exactamente. Y entonces eso nos lleva al siguiente punto. ¿Por qué justamente con los millennials, nosotros como millennials, hubo mucha más apertura? Y entonces ahí sí recordemos, y creo que un punto de quiebre muy importante fue el acceso al internet y a la información. Porque entonces es donde tenemos que tomar en cuenta la perspectiva. Antes de los 90s, ¿cuándo se hablaba de salud mental? Sí. Entonces, claro, en aquella época, bueno, yo siempre lo he explicado así y lo entiendo así, me hace lógica en mi cabeza, corrígeme, ¿no? Pero me da la impresión, y básicamente y sobre todo, de estos bisabuelos, tatarabuelos que estuvieron en la guerra y demás, y todo, estamos hablando de una generación muy dura donde efectivamente no había espacio para las emociones. Entonces era sentir o morir en el intento. Y entonces son estas generaciones donde se tuvieron que aguantar todo este malestar por supervivencia y es ahí donde de poquito a poquito, generación con generación con generación, fue bajando esta dureza. Claro. Ahorita, en el 2020, bueno, no voy a hablar por los países en guerra, pero a nosotros en general nos están tocando épocas más tranquilas, entre comillas. Entonces es ahí donde se empieza a romper justamente toda esta creencia y es donde ya se empiezan a hablar de, caray, esto que estoy sintiendo, ¿qué es? Es ansiedad, es depresión. Y bueno, y también por otras características socioeconómicas que nos están tocando como millennials. Claro, sí, por supuesto. Y sobre todo también en ese sentido, otro de los elementos que mencionabas, el acceso a la información sí cambia las cosas muy fuertemente.
El hecho de tener acceso a la información desde cualquier dispositivo electrónico digital, básicamente lo que te permite es identificar, oye, tengo estos síntomas, le preguntas a Google casi me siento de esta manera, pienso esto y siento esto, y te dice, ok, consulta con un psicólogo, consulta con un especialista de salud mental, tal vez esto es depresión, tal vez esto es ansiedad. O sea, ya incluso uno lo va visualizando desde el propio Gemini que te responde, o desde cualquier link de internet que tenga a consideración tus síntomas o lo que estás pensando, lo que estás viviendo. Entonces, desde ahí, eso es algo que en generaciones pasadas no había. Al contrario. Muchas generaciones, por ejemplo, a lo mejor se metían a comprar un libro, comprender a través de alguna revista o lo que tú me digas, pero también eso implicaba que tuvieras el gusto por la lectura. Y entonces ahorita, aunque no tengas el gusto por la lectura, las generaciones actuales, ¿cuántas personas no conoces que te dicen, lo vi en el reel de tal, lo vi en el video de tal, lo vi en el podcast de tal? Ya ni siquiera necesitas como tal el hecho de leer, sino muchas veces el acceso a la información ya es muy variado. Por ejemplo, y en este caso con respecto a los videos. De hecho, por eso estamos haciendo esto, porque la verdad es que a la gente le llama la atención, le interesa, y es más fácil el acceso, exactamente. Otro tabú que se estuvo rompiendo también ahí es donde todo se resolvía en casa y cualquier señal de malestar era sinónimo de debilidad. Sí. Y entonces nosotros como generación ya es donde tenemos resignificado eso. Un familiar me decía, es que yo no creo en la depresión, yo tuve depresión, y es como de, mija, eso es resiliencia, qué bueno, pero no todos la tienen. El hecho de que tú te recuperaras no significa que todos tienen esas mismas capacidades, y es donde hay que empezar a respetar, porque al fin y al cabo esto es algo que se ha venido planteando durante años. Claro. Durante años, pero que era un tabú al fin y al cabo, y Totalmente. hacía falta también mucha investigación y mucha información al respecto. Sí, es romper justamente esos tabús, que la verdad es que todavía hay bastante en algunos lugares, con algunas generaciones, en ciertos entornos en específico, todavía hay bastante tabús, y creo que en ese sentido, sobre todo, esto que mencionabas, también es aprender a trabajar estos pensamientos y estas creencias. Yo no creo en la depresión, pues, o sea, está bien, pero no es algo de creer. Es como cuando llegan y dicen, es que yo no creo en la psicología. Está chido, pero déjame decirte que no es algo en lo que hay que creer. Tenemos algo que se llama conductismo, y el conductismo es exactamente la razón por la cual la psicología es una ciencia. No es algo en lo cual hay que creer. Entonces, pero eso también es algo que nosotros tenemos que ir señalando de manera mucho más, pues, entendida, mucho más informada, y de alguna forma también hay que trabajar mucho mejor con toda esa información, porque si no, justamente hay otra de las razones por las cuales la gente no va a terapia, y es los charlatanes y los terapeutas que se equivocan fuertemente, porque también cualquier terapeuta se va a equivocar, ojo, ningún terapeuta es infalible, y no estés esperando que en las sesiones el terapeuta no tenga ningún tipo de equivocación. Siempre va a haber algo, porque somos humanos. Y es más, aunque estés esperando eso de la inteligencia artificial también se va a equivocar. Desde ahorita te digo, va a tener muchas equivocaciones cuando intentes hablar con la inteligencia artificial. Confronta. Sí, no confronta la inteligencia artificial. Entonces, ese es un grave error de la inteligencia artificial si tú la utilizas para terapia. Entonces, eso es importante, porque justamente la gente, por estas malas experiencias, dice, ya no quiero ir a terapia. Es que no todos los terapeutas van a ser así. No todas las personas van a ser así. No todos son un Marilyn Coach allá afuera que están intentando nada más sacarte tu dinero. Y eso es importante. Es más, luego hasta me pasa, y eso es algo que tengo que trabajar con algunos consultantes, el hecho de decir, bueno, te voy a espaciar, ya vamos terminando, vamos a ir cerrando el proceso, etcétera. No, yo quiero seguir viniendo, y ¿cómo puedo dejar de venir? Y es más, hasta como que, es que yo no vengo aquí para sacarte tu dinero. Aquí venimos por un objetivo. Exacto. Vale, vamos a trabajar en el cierre del proceso, pero hay que aprender a hacerlo, y no todos los terapeutas allá afuera, no todos los especialistas allá afuera van por tu dinero. Hay que encontrar justamente aquellos que sean mucho más profesionales. Y esto también tiene que ver con el tema de las recomendaciones, revisar las credenciales, comprender el tipo de terapia, saber qué tipo de terapia están haciendo contigo. Y si tú tienes en algún momento cualquier duda de por qué tu psicólogo o psicóloga me dijiste esto en sesión, tienes todo
todo el derecho de decirlo y de preguntarlo. Exacto. Y el terapeuta tiene toda la obligación de decirte por qué está aplicando algo en medio de la sesión. Si no estás confiando tanto en la técnica, entonces también es totalmente válido que tu terapeuta te diga, ok, viene desde aquí. Por esto lo estamos aplicando. Y sé que te está costando, pero viene desde aquí. Necesito que confíes un poquito más, pero no que confíes en mí, sino que confíes en que esto funciona por estas razones. Exactamente. Y el último punto que vamos a abordar el día de hoy es como tal, los millennials ya empiezan a reconocer esta necesidad. Desafortunadamente los millennials fue como este salto de una recesión económica muy fuerte y un cambio social muy fuerte, donde tenemos papás muy exitosos en general, y entonces es como, caray, pero yo no estoy ni siquiera alcanzando un poquito de eso, pero crecí con eso de él, tú eres especial, tú eres esto, tú puedes, tú aquello, y entonces es donde venimos con muchísimas frustraciones, con toda la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el futuro, a diferencia de las generaciones de nuestros papás, que les tocó cierto nivel de estabilidad y crecimiento en general. Entonces ellos empiezan a reconocer esta necesidad de la incertidumbre y el no sé qué hacer con mi vida, ya estoy preocupado, me estoy deprimiendo, tengo ansiedad, etcétera, etcétera, y por eso empieza a ser una de las generaciones más terapeada, me atrevo a decir. O también son una generación que sí se tuvo que fregar muy cañón, muy cañón, y efectivamente no había tiempo de pensar en si estabas deprimido o no. Sino sí tienes que fletarte. Eso te lleva a otros temas que sí deberías trabajar en terapia. Claro. ¿Vale? O sea, sobre todo hablando justamente de esto que mencionabas hay generaciones que justamente ya ven un poco más de estabilidad económica, ya van visualizando más el tema de incertidumbre. Cuando te está llevando la fregada, no tienes el tema de incertidumbre, tienes el tema de cómo le voy a hacer. ¿Cómo le voy a hacer? Tengo que seguir trabajando, tengo que seguir empujando, tengo que seguir haciendo. Y eso es algo que, pregúntale a esas generaciones arriba, muchas veces estuvieron ahí. Es que yo no tenía ese tiempo de pensar en mi futuro, tenía que seguir chambeándole y ni siquiera me ponía a pensar en eso. Eso pasa, eso genera otros traumas. No significa que no necesiten ir a terapia y eso se resuelve trabajando. No, eso provoca otros traumas. Entonces, eso es importante porque el cambio generacional también trae cambios de traumas generacionales. Y ahí es donde, justamente, reforzando la teoría, a los millennials le toca una época más tranquila, pero con más incertidumbre. Claro. Y entonces ahí es donde, es que en los 80s, 90s se podía todo. Caray, a partir del 2000 empezó a ser todo mucho más difícil. Claro. Entonces, pero deberías de poder, mijo, si yo pude. Y es ahí donde viene mucho y cómo se empieza a alimentar todo este discurso que veníamos mencionando. Claro, sí, totalmente. Y sobre todo, eso tiene que ver, y eso es tema de, o sea, literal, eso podría dar para un podcast completamente diferente y que de hecho ni siquiera tiene tanto que ver con la parte psicológica, sino tiene que ver con una parte socioeconómica y política, porque también justamente no significa que las personas al día de hoy no se le estén pasando difícil económicamente o laboralmente, sino las condiciones también han cambiado. Estos, no sé, chútense estos videos donde se habla con la gente de escasos recursos y es ahora hasta para lavar trastes, ahora hasta para limpiar pisos te están pidiendo preparatoria. Antes no. Y los sueldos son exageradamente bajos y no alcanza para ni siquiera canasta básica. Entonces, esto es el problema, porque antes con un sueldo para limpiando platos, te alcanzaba. Sí, te estaba llevando la fregada porque te alcanzaba lo mínimo, pero hasta alcanzaba. Cierto punto alcanzaba y luego hasta podías justamente como mantener hasta cierto punto la familia, pero era muy complejo. Son diferentes los tipos de exigencia y son diferentes los tipos de necesidades, entonces eso es importante. Justamente las generaciones más actuales están teniendo diferentes tipos de necesidades. Perdón. Y recuerda que somos la generación más preparada. Y la peor pagada de la historia. Sí, justamente. Entonces, también eso es algo relevante a tener a consideración. Sí, perdón la interrupción. No, totalmente. Y es muy cierto. Justo. Ahora,
toma en consideración también justamente estos puntos, ya sea para ti, ya sea para cualquier otra persona que le esté costando ir a terapia. Sí, efectivamente está siendo difícil, está siendo complejo, pero también toma en consideración que, por ejemplo, depende del tipo de terapeuta y depende del tipo de terapia, son temas a trabajar. Oye, es que se me está dificultando incluso saber si me debería quedar en ese trabajo. Genuinamente hasta un terapeuta te puede ayudar con ello. O sea, por ejemplo, un terapeuta cognitivo-conductual es buenísimo para esto. No sé, tengo problemas tal vez con mamá, papá, familiares, etcétera. A lo mejor un terapeuta desde el psicoanálisis, un terapeuta cognitivo-conductual, un terapeuta humanista te podría ayudar con ello. Es decir, no le temas justamente al hecho de buscar terapia. Incluso en ese sentido, si sientes que no te está funcionando el terapeuta, ojo, no significa que no te esté sirviendo la terapia, sino que en ocasiones no es el tipo de terapia que para ti. Entonces, hay que aprender a reconocer qué tipo de terapia están haciendo contigo y qué tipo de terapeuta tienes enfrente. Entonces, esperamos que este episodio de podcast te haya funcionado, sobre todo para reconocer cuáles son esas trabas que muchos de nosotros llegamos a tener a la hora de buscar terapia, de buscar ayuda profesional. También nos gustaría que tú nos pusieras en la cajita de comentarios cuáles son las trabas que tú has tenido o con las que tú te has enfrentado en el momento en el que has querido ir a terapia. También recuerda darle like, tocar la campanita, suscribirte a este canal, porque ya espero que para este momento ya estemos por los 500 suscriptores. Sí. Regresamos al punto, canal chico, pero vamos creciendo poco a poco, y la verdad es que eso es buenísimo. Eso significa, sobre todo haciéndolo orgánicamente, que a las personas les llama la atención esto que estamos haciendo y nos encanta. Y si nos estás escuchando desde Spotify, recuerda compartir este episodio a alguna persona que lo necesite. Así es. De mi parte, el psicólogo Guillermo Pacheco, conmigo estuvo Mónica Cano. Y recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.